Bueno, son las 7 de la noche con 6 minutos y bueno, arrancamos nuestra mesa de análisis como todos los viernes. Le agradezco de verdad infinitamente a nuestros invitados. En primera, del lado derecho, vamos a comenzar, lo va usted a ver al lado izquierdo de su pantalla, por supuesto es el maestro Manuel Ramos Gurrión, ex senador de la República, expresidente del Partido Revolución Institucional y bueno, en su calidad de analista político lo hemos invitado precisamente este día y por supuesto también al investigador de la Universidad Veracruzana, analista político y bueno, pues colaborador de varios medios, a don Francisco Monfort, ¿cómo le va? Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Un placer estar con don Manuel, que es toda una institución en la Sí, política. claro, toda una institución de los verdaderos políticos que todavía quedan, de los que sí saben hacer política, porque por ahí lamentablemente hay que admitir que no todos ahora en esta nueva generación le han aprendido al maestro Gurrión. Lamentablemente. Muchas gracias, Luis. Bueno, Invítame. maestro don Manuel Ramos, preguntarle, pues evidentemente el próximo domingo en todo el país se va a desarrollar una elección intermedia, una elección que se conocería dentro del análisis político como la elección de mitad de sexenio, es la que va pues, a buscar renovar al menos los 300 distritos electorales, aun cuando llegarán al Congreso 500 legisladores. ¿Cómo la ve, don Manuel, después de 2 meses de campaña? Yo le pregunto, ¿cuál es el escenario que usted esboza o deslumbra para este fin de semana? Mira, Luis, para que hablemos de procesos electorales, particularmente en este país, tenemos que partir de la base del desarrollo de nuestro proceso electoral en todo el país durante muchos años. ¿Cómo estaban las condiciones del país cuando comenzamos con aquellas juntas municipales de elecciones, aquellas listas iniciales, cuando la gente iba a votar a las casillas electorales? ¿Cómo se manejaban esos procesos electorales? ¿Cómo fue evolucionando el sistema hasta llegar a lo que tenemos ahora? Recordemos muy bien que antiguamente las elecciones federales y estatales las calificaban organismos específicos. La Cámara de Diputados local, la Cámara de Diputados federal, eran las que calificaban ellos. Y los organismos estaban formados por personajes que eran nombrados, es cierto, por las juntas municipales, pero tenían más función que esa. ¿Cómo nos encontramos a través de tantos años que ya las elecciones ya no las califican las cámaras, ni de senadores, ni de diputados, ni federales, ni locales? Ni mucho menos un ejecutivo, ¿no? Así Como es, se hacía en antaño. afirmativo. Entonces, esto se entregó a los ciudadanos. Se ciudadanizaron los organismos electorales. Se hizo una renovación en nuestro sistema electoral que estimamos que la legislación electoral mexicana es una de las más avanzadas del mundo, para no ser tan exagerado, porque se ha reconocido Sí. y porque tenemos además este sistema que ha sido elogiado en muchas partes. ¿Qué nos hace falta? Entonces que establezcamos una cultura del cumplimiento a toda esa historia y del ejercicio democrático para que podamos asistir a las urnas a demostrar con nuestra presencia lo que queremos de este país que no fue construido de la noche a la mañana tan fácilmente, que costó sudor, lágrimas, batallas, y que pero está ese país, que se crearon instituciones al amparo de todo ese movimiento, y ahí están las instituciones, y es lo que debemos nosotros estar orgullosos y mantener las instituciones Sí. por encima de cuestiones de carácter personales o de grupo, de aspiraciones, de organizaciones como las que estamos contemplando. Tiene que establecerse fundamentalmente el esquema de seguir construyendo este país. Don Francisco, el proceso democrático en México ha evolucionado, como decía el maestro Ramos Gurrión, dejamos de pues tener el centralismo, llamémosle así, que tenía controlado el Ejecutivo por los procesos. Había que recordar que el secretario de Gobernación encabezaba el órgano calificador, ¿no? Y ahora, entregado a los ciudadanos, yo le preguntaría, ¿ha habido avances o hemos tenido cierto retroceso? Porque en la intención de crear el IFE, por ejemplo, pues era entregárselo a los ciudadanos, pero de un tiempo acá, ahora tenemos un INE en donde la participación de partidos políticos se ha convertido en un factor preponderante. Ahora hay como que más participación de los partidos y se alejaron un poco del ciudadano. Sí, yo creo que como
todo proceso electoral, el nuestro, como todo proceso social, el electoral es uno de ellos, presenta contradicciones, están asociadas innovaciones y retrocesos, y esto hace que tengan una dialógica propia de que es imposible evitar esas contradicciones, siempre hay que considerarlas como parte de lo que alimenta la evolución o involución de un proceso electoral. Y paradójicamente ahora nos encontramos con que lo que disfrutaba el monopolio de un solo partido, que básicamente era el no cumplir la ley, sino hacerlo todo a base de negociaciones, eh, pasó a formar parte de todos los partidos, que en lugar de quitar esa condición sine qua non sobre la cual funcionaba el monopartidismo, ahora lo disfrutan ellos. Y esto ha hecho que, en conclusión, la sociedad, los ciudadanos digan, ¿para qué votar si todos son iguales? Sí. Efectivamente, pareciera que se igualaron por lo malo, ¿no? Sí. Diríamos. Y lo malo es eso, que todos creen que la ley está como una insinuación para poder o no cumplirla. La prueba fehaciente de que la ley no está para cumplirse, sino es un recordatorio de que se deben portar bien si acaso, es la conducta del Partido Verde, que violó de manera grave, de manera sistemática y de manera cada vez más, digamos, agresiva, Sí. las leyes, y sigue ahí. Entonces la gente, la sociedad se pregunta, bueno, si se cometieron ilícitos, ¿por qué ese partido sigue actuando? Y esa contradicción no se queda a ese nivel, sino que estos órganos ciudadanos, en los cuales yo tuve la fortuna de participar, fueron perdiendo autonomía respecto de los poderes, Sí. los poderes reales, los del gobierno, unos más, otros menos, pero en general los poderes quedaron subsumidos en esta cultura Sí. a través de los partidos políticos, que efectivamente se comportan igual, porque esa fue la igualación que hubo en México, Sí. y ellos determinan en buena medida quiénes son los consejeros Muy bien. y sirven de correa de transmisión para sus intereses, en lugar de que se constituyera, como bien señala nuestro compañero de mesa, el ex senador Manuel Ramos Gurrión, se pensara en crear instituciones, es decir, la institución, excepto los partidos, las demás instituciones tienen que ser neutras porque tienen que servir a toda la sociedad sin distingo de partidos. Y eso, al parecer, desapareció inclusive del INE y de manera notoria en los órganos electorales de cada uno de los estados. Entonces sí vivimos la paradoja de que se ha avanzado, de que ahora estos organismos electorales califican los votos, los cuentan, y desde 1997 hasta la fecha me parece que se puede confiar en esa contabilidad de votos. Sí. Y desde 1997 a la fecha creo que no había existido una elección intermedia que despertara tanto interés Sí. y al mismo tiempo, otra contradicción, despertara tanta apatía entre los ciudadanos. Estamos muy interesados, al mismo tiempo hay un desdén que ojalá y no se concrete en la espalda de las urnas este próximo domingo. Don Manuel, dentro de los avances en materia electoral, uno de los más importantes podría ser, y es evidentemente, el tema de la fiscalización. Ya no, los partidos políticos no pueden hacer uso irracional de recursos, porque una vez que son observados, pues vienen las sanciones. Ahí acaba de mencionar el propio Francisco Monfort un caso en específico con este partido, del cual ya todos conocemos de las sanciones, y hasta pudiera en algún caso perder su registro. Yo le preguntaría, la ley está hecha de tal manera que se puede fiscalizar una cosa, pero la compra-venta del voto está a lo que da en estos momentos. Yo creo que la nueva legislación electoral está adoleciendo de algunos problemas, la actual. Esta ley electoral con la cual se está manejando este proceso electoral no pertenece a una reforma política.
es simple y sencillamente un instrumento electoral que surgió, a mi juicio, de una negociación de alto nivel. Tenemos que recordar, y hay que decirlo con todas sus letras, con todas sus palabras, esta nueva legislación electoral fue producto de una negociación de un partido político que condicionó su firma a una reforma estructural a cambio de lograr que se estableciera esta nueva legislación, que lamentablemente no ha cumplido ni ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo es posible admitir, si tenemos una legislación envidiable, que ahora nos estén incrustando allá no solamente el cambio de nombre, que realmente es un absurdo, sino también hasta las credenciales se tienen que estar renovando, el costo de ellas, después todo el aparato que se tiene que manejar para establecer toda la estructura electoral en todo el país, totalmente inoportuno. Creo que ahí ha ocurrido algo que a mí en lo personal, lo digo como analista, no me ha parecido, porque se prestó a una negociación. No fue una reforma política. Es un instrumento electoral para satisfacer los caprichos de un partido político y con eso lograr su firma para aprobar una reforma estructural. Como es el caso también de lo que pasa en la reforma del Distrito Federal. Sí. Es una negociación a cambio de una firma por una reforma estructural. ¿Cómo es posible que se esté creando ese engendro en el Distrito Federal para cambiarle totalmente el rostro a la Ciudad de México, para quitarle las delegaciones, para ponerle marcaciones municipales, como decía la historia antiguamente, y para destrozar totalmente una estructura de carácter político que ha venido funcionando satisfactoriamente? Todo eso creo que han sido errores, es correcto decirlo, errores estratégicos que de alguna manera responden a la conducta que tenemos que seguir. Entonces, sí es necesario revisar a fondo la situación electoral, darle un avance a una reforma política, porque ahora, con una reforma constitucional que aquí se dijo en uno de los programas que estuvimos aquí con Edgar, Sí. hablamos de que una reforma constitucional que le daba pauta a una reforma política fue la creación de las candidaturas independientes, la creación de las consultas populares establecida en la Constitución. Ese fue un avance de reforma política. Ahí están ya las figuras. Sí. Por primera vez se van a aplicar, Sí. con todas las consecuencias que esto reúne. Pero tenemos que avanzar. A lo mejor el día de mañana nos vamos a encontrar con una reforma para que entremos al sistema de la doble vuelta, al sistema del régimen parlamentario. Eso sería una reforma política a la cual creo que el país de ninguna manera puede estar ajeno en el futuro. Don Francisco Monfort, antes de irnos al corte, le preguntaría, este fin de semana vamos a poder observar quizás dentro de esta reforma política que se ha logrado, dentro de estas nuevas adecuaciones a la norma, la posible llegada del primer ciudadano a una gobernatura de un estado, en el caso específico de Nuevo León, y este personaje que también a nivel nacional ya todo el mundo conoce. ¿Sería un avance importante en materia democrática o considera usted que hay poderes fácticos detrás de él para poderlo llevar hasta la primera magistratura de una entidad como Nuevo León? Estamos hablando no de cosa menor, es quizás la capital, el estado con mayor capacidad industrial del país y donde se asienta al menos el municipio más rico de México. Y en el otro lado le preguntaría, ¿considera que le está apostando el aparato de Estado al abstencionismo, a que la gente no vaya este domingo a votar? Bueno, la primera parte, yo creo que son ambas cosas. Es decir, detrás del candidato independiente llamado El Bronco está un grupo de empresarios y estructuras que antes fueron del PRI para soportarlo, lo cual no lo demerita como candidato independiente. Y si es un avance, también lo creo. Creo que ha llegado el momento en que, gracias a la reforma que impulsó el PAN, por cierto, ahora se tienen como realidad las candidaturas independientes. Y esas candidaturas independientes, y ojalá el Bronco no sea el único que gane, pero
esta candidatura independiente, si es que triunfa, va a marcar una pauta diferente para esto que podemos llamarla ahora, esta transición que fue de como dijo Vargas Llosa, La dictadura perfecta. de la dictadura perfecta a la partidocracia perfecta. Y lo que tenemos que enfrentar ahora ya no es a la dictadura perfecta, sino a la partidocracia perfecta. Tenemos que, a través del impulso ciudadano, abrir espacios a personas que rebasen la estructura de partidos como una llamada de atención y que los partidos recompongan su configuración. Entonces, sí está detrás del Bronco personas con dinero, es válido, no está en contra de la ley, porque la ley misma tiene sus fallos. Me parece que es un enorme avance. Y respecto a si el abstencionismo es provocado o no, no tengo elementos para afirmarlo, pero la historia nos dice que a menor número de votantes el PRI siempre triunfa, porque sin duda es el partido que tiene el mayor número de voto duro, como le dicen. Entonces, si son las O condiciones... en su conjunto los propios partidos mayoritarios son los que se benefician, ¿no? Por esta explicación que daba este catedrático de la UNAM sobre la no anulación del voto, en donde pues a menos votos o anular votos le va a permitir que el pastel al final de hacer la cuenta pues sea mayor proporción de espacios dentro de la Cámara, ¿no? Sí, claro. El PRI no es el único que sale beneficiado con el abstencionismo o la anulación de votos. El PAN también en esa medida, porque se reduce efectivamente el número de votos verdaderos que valen, pero sin duda quien tiene el mayor número de voto duro es el Partido Revolucionario Institucional, y él tiene con esa ventaja, una ventaja claro, que le viene desde hace mucho y que también no es ilegal y que le ha dado pues muchos triunfos. Así es que esa es la historia de México y hay que tomarla en cuenta también a la hora de ir a votar, ¿no? Si nos lo permiten, vamos a hacer una pausa, un corte breve, y al regresar seguimos platicando sobre este fenómeno que se ha dado en últimos meses, llamémosle así, quizás ya un poco más de un año, de este sindicato o esta facción de lo que fue en su momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora conocido como la CENTE, que actúa, pues no entendemos como para qué o en qué quiere mantener este descontento social en algunos puntos del país, y sobre todo cómo ha ido permeando en otras entidades, incluso Veracruz. ¿Les parece? Vamos al corte y volvemos. So welcome back, baby, to the En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández.
Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro.
Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese. Regresamos. How can you tell me how much you miss me? 7 de la noche con 35 minutos. Gracias por seguir en contacto a través de Digital 96.9. Y bueno, cambiemos un poco de tema, relacionado también precisamente con esta jornada comercial, pero sobre todo con el actuar de una agrupación. No entiendo yo a bien, la verdad, y me gustaría preguntarle a don Manuel Ramos Gurrión, porque, pues vaya, ¿cómo decirlo? No sé si son maestros, son docentes. Existía un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, poderosísimo a nivel Latinoamérica, sus dirigentes, pues desde Longitud, que fue sacado, llamémosle así, de la dirigencia, colocaron a Elbaster Gordillo. Ahora Elbaster Gordillo es pues ciudadana sin derechos ni para ejercer el voto porque está tras las rejas, y bueno, han colocado a un nuevo líder que ahora no se nota, no se ve, no se sabe así se cierta si tiene el pulso del sindicato, pero le ha salido una contraparte que le empiezan a salir tentáculos como pulpo, la CENTE. Don Manuel, ¿es momento de que el Estado pare a este tipo de sindicatos, a este tipo de agrupaciones que solo pretenden lucrar con el magisterio? Hay que partir de una base fundamental.
creo que el maestro mexicano es uno de los principales apóstoles de la educación en México, la que ha creado las condiciones para que nuestra estructura educativa vaya mejorando. Y hay que saludar y elogiar la lucha de los maestros cuando se trata de conquistar mejoras para su gremio. Eso es una condición sine qua non. Lo que sucede es que se han desvirtuado las acciones para lograr esto, partiendo de la base de que se ha trastornado la vida institucional de esas mismas organizaciones. Y se han creado entonces grupos que se han opuesto a ese tipo de mecanismos que ha funcionado dentro de la estructura misma del magisterio. Yo lo digo con toda propiedad porque conocí aquí en Jalapa, tuve la oportunidad de conocer a un gran dirigente magisterial que vino como delegado del partido aquí a Veracruz, que fue el profesor Manuel Sánchez Vite. Fue dirigente del Sindicato Nacional de Maestros. Encabezó un movimiento magisterial en su época, un movimiento magisterial que después se pudo resolver dándole a los maestros lo que les correspondía, lo que demandaban, a través de un negociador que mandó el presidente Ruiz Cortines como oficial mayor de educación, que se llama Luis Echeverría. Ahí conocí a Sánchez Vite aquí en Jalapa y me platicó toda la historia del movimiento magisterial. Él fue el que impulsó a Jongitud. A mí me lo presentó en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido como secretario de organización del Comité Nacional, pero desvirtuaron las finalidades del movimiento. Creo que el mayor error que se cometió en esa estructura fue haber desviado ese interés y entonces se generaron esas conductas. Lo que hemos visto a través de las informaciones, la herencia de plazas, el establecimiento de economías, el que maestros que tienen 3, 4, 5 plazas se jubilan con ello, todo eso formó parte de un esquema que empezó a generar y a fermentar una inconformidad y una protesta. Ahora con esta reforma educativa que impuso el presidente, pues se agudizó más la cuestión porque no se establecieron las condiciones para recomplementar, para reglamentar la norma fundamental de la reforma educativa. Aquí lo dijimos en un programa como este. Sí, la reforma es buena, la reforma tiene alcances importantes, pero no supieron los estrategas de este proceso saberla manejar, porque dejaron pasar un tiempo después de la norma constitucional aprobada para establecer la reglamentación de esa ley. Y eso generó el descontento de los maestros y se extendió por todo el país, incluyendo Veracruz, que lo recordamos muy bien. Todavía la reforma no se ha aplicado. Entonces, tiene el gobierno que hacer un esfuerzo para sentarse, negociar, platicar aspectos fundamentales de esa reforma, pero además ir saneando el aparato interno y la estructura del movimiento magisterial. Francisco Monfort, ¿debe el Estado mexicano permitir que una organización gremial como la CENTE ponga en jaque el desarrollo de un proceso electoral que ha sido resultado pues del avance ciudadano, de la democracia, de la exigencia de los mexicanos, que ponga en riesgo casos como el de Oaxaca o en su caso también la actitud de maestros normalistas en Guerrero y que también ponen en jaque, igual que su sindicato estatal de educación, pues el desarrollo de estos comicios? No, desde luego. Yo creo que parte del enojo que hay en el país es porque se ha intentado que se cumplan las leyes. Y por eso hay tantos enojados en el país. La llamada reforma educativa, que era un primer paso, y un primer paso importante, solamente tuvo dos momentos, digamos, estelares. Uno, el inventario de personal o el llamado censo magisterial, que determinó que había un número de maestros mucho menos que el que decía el sindicato, y su consecuencia, la
recentralización del pago de la nómina magisterial, que determinó de inicio nada más un ahorro en el primer año de 5,000 millones de pesos, que era lo que se distribuían las cúpulas magisteriales. Creo que ya visto así en perspectiva histórica, el gobierno cometió el grave error de encarcelar a Elbester Gordillo, por más que fuese nuevamente uno de los símbolos de las personas que no cumplen la ley y que se enriquecen con el puesto público, y que era mucho mejor tenerla no de aliada como la tuvo el Partido Acción Nacional, sino como alguien que estaba obligada a detener y hacer viable la reforma. Se va ese liderazgo que efectivamente se ejercía y pone a una sombra que no controla al parecer nada. Por un lado, y por el otro, en el colmo de los absurdos, a los disidentes, que no eran disidentes de Elbester, sino eran disidentes ideológicos del sistema, les da un trato preferencial. Lo ilógico, y eso ha trascendido porque además algunos diarios han dado a conocer la agenda. En las primeras negociaciones, el subsecretario de gobierno les da 10,000 millones de pesos a los dirigentes de la sección 22. Bueno, les dio las armas. ¿Habrá medida más absurda que alimentar a tus enemigos? Me parece que es el colmo de la incapacidad o de la falta de visión de un gobierno federal. Y lo grave en todo esto es que un problema de defensa de privilegios que no tienen ningunos otros sectores se convierta en el pretexto para combatir lo más sensato que hemos creado durante muchos años, que costó miles de vidas, que es el sistema electoral. Pero no hay que olvidar que ahora no es solamente la gente como tal, es decir, los maestros como tal, los que están en este movimiento. Junto con ellos hay guerrilleros. Sí. Eso lo sabe el CISEN. Lograron desmantelar el grupo más radical que quería la guerrilla, lo desintegraron, pero se pusieron a negociar con los tranquilos y vean lo que está pasando. Todas esas estrategias que se pusieron a prueba en Oaxaca, que después se pusieron en prueba en la Ciudad de México, son estrategias de guerrilla urbana. Y esto los maestros no lo aprendieron rápidamente. Digo, si no dan clases, menos se van a poner a estudiar. No, esos son profesionales de la agitación, activistas profesionales que se han incrustado también en las dirigencias y con los maestros, que me parece hacen mal porque no dan clase, porque quieren defender privilegios, porque tienen una ideología que está en contra del Estado mexicano, es decir, en contra de todos nosotros. Y me parece que a ellos se les tiene no que reprimir, simplemente se les tiene que obligar a que cumplan con las leyes. Me parece que para eso no hay ni diálogo, simplemente es cumples o no las leyes, no las cumples, te atienes a las consecuencias que marca la ley. Claro. ¿No? Yo te respeto tus derechos humanos y puedo dialogar contigo siempre y cuando tú respetes las leyes. No las respetas, maestro, pues caes en un acto de ilegalidad y tienes que someterte entonces a las decisiones del Estado. Para eso están las leyes. Y las fuerzas del orden están para que se cumplan cuando, digamos, por la buena, los ciudadanos no queremos cumplir las leyes. Claro. Ahorita son los maestros, pero después pueden ser todos. El mal ejemplo de que el Partido Verde no cumpliera las leyes, bueno, pues ahora lo tenemos, pero con una disidencia ideológicamente en contra del Estado mexicano y con, de plano, guerrilleros incrustados en un movimiento magisterial que busca defender privilegios del siglo XX que ya no es posible mantener en esta época, ¿no? Don Manuel, usted conoció al hoy, pues, era senador de la República, Manuel Camacho Solís, una pérdida importante para la política mexicana, llamémosle así. Era un
un valioso activo en su momento en el partido que usted en algún momento al cual milita, pero más allá de la capacidad de formar parte de un partido político, era uno de los hombres pensantes también dentro de la política mexicana, ¿no? Fue un extraordinario mexicano, un político de alto nivel que tuve la oportunidad de conocerlo en las filas juveniles del partido, un año 65 en Guanajuato, donde fuimos convocados todos los dirigentes juveniles de la época, y llegó la delegación del Distrito Federal con un grupo numeroso de jóvenes políticos del distrito, y cuyo conductor y cabeza era Manuel Camacho Solís. Él era la pieza clave de ese grupo, y en ese grupo encontramos gentes con nombres ya muy conocidos, como Rodolfo Echeverría, como Patricio Chirinos, como Carlos Salinas, como Enrique Mendoza, como Tarcisio González y muchos más que formaron aquella generación, pero Manuel era el líder, el conductor. Ahí lo tratamos, ahí nos conocimos, ahí elegimos a Rodolfo Echeverría como director nacional juvenil en Guanajuato. Años más tarde me encontré a Manuel, también en las mismas filas del partido, a Salinas como auxiliar de Gonzalo Martínez Corbalá y todo el grupo. Pero nunca puse en tela de duda que el cabeza de grupo, el político, el conductor, era Camacho Solís. La historia fue totalmente distinta, porque pues las cosas cambiaron y Carlos Salinas se convirtió en el conductor de ese grupo y Camacho simplemente se integró a él. Ustedes conocen la historia de todo lo demás, pero así lo conocimos. Esa es la respuesta. Les agradezco su participación en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, por supuesto, la invitación a todo el auditorio para que este próximo domingo de verdad salga en familia, ejerza su derecho al voto. Es la única herramienta que el Estado mexicano y sus leyes nos dan para poder realizar un verdadero cambio. Y si nos abstenemos o no vamos o entramos en la mediocridad ciudadana, pues la verdad es que no nos quejemos después de lo que está afrontando tanto el Estado de Veracruz como el país entero por la falta de participación del ciudadano. Gracias por venir. Gracias a ti, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias, Luis, y quiero, si me lo permites, darle un saludo a nuestro amigo Edgar y felicitarlo por ese premio. Así es. También don Carlos Ferraz se reporta con nosotros y precisamente le manda una felicitación nuestro director general a nuestro compañero Edgar Hernández por este premio estatal de periodismo que le otorga una de las asociaciones, una de las tantas asociaciones de periodistas en el estado de Veracruz que encabeza Uriel Rosas, ¿no? Me sumo a la felicitación de Edgar y comento sobre Camacho Solís. Él fue uno de los teóricos del ascenso al poder de ese grupo, precisamente de Carlos Salinas de Gortari, y después fue uno de los teóricos de López Obrador. Así es que en un lado o en otro, su capacidad intelectual y de operación política fue brillante. Es correcto. Ahí está, pues un hombre como el senador Camacho Solís perdió la vida hoy y bueno, le perdió la pelea al cáncer, pero su legado pues ahí quedará para la historia. Vamos a hacer un corte y al volver ya está listo Fernando Hernández y los deportes. How much you missed me.